Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 128. Tema de hoy, 12 claves para ser útil a Dios. Un cargador de agua de la India llevaba alrededor de su cuello un palo con dos recipientes grandes colgados. Una de las vasijas tenía una grieta, mientras que la otra era perfecta. Esta siempre conservaba toda el agua al final del largo recorrido desde el arroyo hasta la casa, mientras que el recipiente agrietado siempre llegaba medio lleno. La pobre vasija agrietada estaba avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo era capaz de cumplir con la mitad del cometido para el que había sido fabricada. Después de 2 años de lo que percibió como un amargo fracaso, un día habló con el portador de agua junto al arroyo. «Estoy avergonzada y quiero disculparme contigo porque debido a mis grietas el agua se escapa todo el camino de regreso a casa. Debido a mis defectos solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir». El acarreador preguntó a la vasija: ¿te diste cuenta de que solo hay flores en tu lado del camino, pero en el otro lado del recipiente no? Eso es porque siempre he sabido que tu defecto y he plantado semillas de flores en tu lado del camino, y todos los días mientras caminamos de regreso las has regado. Durante 2 años he sido capaz de recoger esas hermosas flores para decorar la mesa. Si no fueras exactamente como eres, no hubiera sido posible crear esta belleza para adornar la casa. Afortunadamente, Dios usa vasijas agrietadas. No necesitas ser perfecto para que Dios te use. Queremos que nuestras vidas sirvan para algo. Si quieres ser útil a Dios, aquí tienes 12 claves. Bueno, el primer texto bíblico que vamos a leer puedes encontrarlo en Salmos capítulo 57, versículos del 7 al 11. Puedes buscarlo en la Biblia para que lo leamos juntos, y yo lo voy a estar leyendo en la PDT, Palabra de Dios para Todos. Dios mío, mi corazón está firme. He tomado una decisión. Te cantaré y te alabaré. Me voy a despertar. Arpa y lira despierten, despertaré el nuevo día. Te alabaré entre las naciones, oh Señor. Te cantaré alabanzas entre los pueblos, porque tu fiel amor es tan grande que llega hasta el cielo, y tu fidelidad llega hasta las nubes. Dios mío, levántate, más allá del cielo, que tu gloria cubra toda la tierra. Primero, saber que eres amado. Dios te usa porque te ama. David proclama: pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. Aquí es donde todo comienza, sabiendo que eres amado por Dios. Segunda clave: adorar al Señor en toda circunstancia. Dios está buscando adoradores. David proclama: mi corazón está firme, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Te alabaré, oh Señor. Responde a la experiencia del amor de Dios, adorándolo con todos los dones que tienes. Hazlo no solo en lo privado, sino también en lo público. No solo cuando lo deseas, sino también firmemente en los momentos difíciles. Tercera clave: honrar a Dios en tu vida. Dios honra a quienes lo honran. David escribe: tú, oh Dios, estás sobre los cielos. Tu gloria cubre toda la tierra. Eso está en el versículo 11. Esto es el deseo último de David. Es el mismo deseo que se expresa en la adoración que Jesús nos enseñó a orar. Santificado sea tu nombre. Esa la encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 9. Bueno, este primer texto nos dio 3 claves. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu amor, ese gran amor que tienes por mí que llega hasta los cielos, y por tu fidelidad que alcanza las nubes. Hoy oro para que tu nombre sea honrado a través de todo lo que hago y de todo lo que digo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. El segundo texto que vamos a estar leyendo es Juan capítulo 5, versículos 16 al 30. Pueden buscarlo allí en sus Biblias. Juan 5 del 16 al 30.
Por eso ellos comenzaron a perseguir a Jesús por hacer esto en el día de descanso. Pero Jesús les contestaba: mi Padre nunca deja de trabajar, así que yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con más ganas de matarlo. No les caía bien porque no cumplía con las reglas del día de descanso, mucho menos les gustaba que Jesús llamara a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús tiene la autoridad de Dios. Jesús les dijo: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, solo hace lo que ve hacer al Padre. El Hijo hace lo mismo que hace el Padre. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, incluso le mostrará hechos más grandes que estos y ustedes quedarán asombrados. El Padre resucita a los muertos y les da vida. Así también el Hijo da vida a los que quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, sino que deja que su Hijo juzgue. Decidió eso para que la gente respete al Hijo como respeta al Padre. El que no respeta al Hijo no respeta al Padre. Fue el Padre quien envió al Hijo. Les digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Les digo la verdad, se acerca un momento importante y en efecto ya ha llegado, cuando los que están muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Todos los que acepten lo que Él dice, vivirán. La vida viene del Padre mismo. De igual manera, ha permitido que el Hijo pueda dar vida. El Padre también le ha dado autoridad al Hijo para juzgarlos, puesto que Él es el Hijo del Hombre. No se sorprendan por esto, porque llegará también el momento en que los muertos que están en los sepulcros van a escuchar la voz del Hijo del Hombre y saldrán de sus sepulcros. Los que hicieron el bien se levantarán para vivir para siempre, pero los que hicieron el mal se levantarán para ser condenados. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que el Padre me dice y mi decisión es correcta. Es así porque no trato de hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere el Padre que me envió. Vamos a ver entonces la cuarta clave para ser útil a Dios. La encontramos en este texto que acabamos de leer y es hacer lo que el Padre está haciendo. Los fariseos, que eran profundamente religiosos, se habían vuelto legalistas, corruptos y rígidos. Criticaron a Jesús porque un hombre que llevaba 38 años paralítico había llevado su cama en Sabbat. Jesús está en comunión con Dios y es el Hijo amado de Dios que hace todo lo que el Padre quiere que haga. No puede separarse de su Padre, puesto que Él es uno con el Padre. Jesús es Dios. Llamaba a Dios su propio Padre, con lo que Él mismo se hacía igual a Dios. Sin embargo, Jesús es también el Hijo obediente de su Padre. Así respondió a los que querían matarlo: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, lo leímos en el versículo 19. En lugar de iniciar tus propios planes y pedirle a Dios que los bendiga, trata de ver cuáles son los planes de Dios y únete a ellos. Eso es hacer lo que el Padre está haciendo. Quinta clave: escuchar a Dios. Como vemos en el pasaje del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se metió en problemas porque no escuchó a Dios. Eso lo leímos en Jueces 6, versículo 10, lo vamos a leer ahora. Jesús dice que la clave de la vida es escucharlo y creerle. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Lo acabamos de leer en Juan 5:24. En las palabras de la traducción bíblica, el mensaje, Jesús señala: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Primero escucho y después decido. La sexta clave: hacer todo el bien posible. No puedes ganar tu salvación por hacer el bien. Sin embargo, la prueba de una vida de fe es una vida que hace el bien. Eso lo podemos ver en Hechos 10:38. Jesús predice: porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han participado el mal resucitarán para ser juzgados. Juan 5, del 28 al 29. Como John Wesley escribió: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los sitios que puedas.
a todas las horas que puedas, a toda la gente que puedas y durante todo el tiempo que puedas. Séptima clave para ser útil a Dios: buscar complacer a Dios. Me parece que esta es una de las cosas más difíciles de empezar a poner en práctica. Parece tan natural buscar complacerme a mí mismo. Jesús por eso señaló: no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Vivir una vida buscando agradar a Dios implica un cambio radical completo. No es solo un único cambio radical. Es algo que tienes que tratar de poner en práctica todos los días. Y no es fácil. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y vamos a orar. Amado Padre, te pido que me ayudes a escuchar tu voz para discernir lo que estás haciendo y unirme a ello, sin buscar complacerme a mí mismo, sino complacerte a ti. Quiero agradarte y aunque sé que no es fácil, pido la ayuda del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, el tercer texto que vamos a leer en el día de hoy está en Jueces, capítulo 6, versículos del 1 hasta el capítulo 7, verso 8. Los madianitas pelean contra Israel. Una vez más, los israelitas hicieron lo que no le agradaba al Señor. Así que durante 7 años, el Señor permitió que los madianitas oprimieran a los israelitas. Los madianitas trataban con crueldad a los israelitas, por lo que los israelitas tuvieron que construir escondites en las montañas. Escondían en cuevas y en lugares difíciles de encontrar. Tenían que hacerlo porque los madianitas, los amalecitas y la otra gente del oriente venían y destruían sus cultivos. Esa gente acampaba en la tierra de los israelitas y destruían todas las cosechas de la región hasta llegar a Gaza y no dejaban comida para los israelitas. Tampoco les dejaban ni una oveja, ni un buey, ni un burro, ni nada. Los madianitas venían a acampar con todas sus familias y animales. Eran tantos que parecían una plaga de langostas y lo destruían todo. No se podía contar cuánta gente ni cuántos camellos había. El pueblo de Israel se empobreció por culpa de los madianitas y desesperados pidieron llorando al Señor que les ayudara. Los madianitas hicieron muchas maldades y los israelitas pidieron ayuda al Señor. Entonces el Señor les mandó un profeta que les dijo a los israelitas: esto dice el Señor: ustedes eran esclavos de Egipto, pero yo los liberé y los saqué de esa tierra. Yo los salvé nuevamente del poder de sus opresores e hice que esa gente saliera de su tierra y se las entregué a ustedes. Y luego les dije: yo soy el Señor su Dios, ustedes van a vivir en la tierra de los amorreos, pero no deben adorar a sus dioses. Sin embargo, no me obedecieron. El ángel del Señor visita a Gedeón. Después, el ángel del Señor fue a donde estaba un hombre llamado Gedeón. El ángel se sentó bajo el roble que estaba en Ofra. Ese árbol era de Joás, el papá de Gedeón, de la familia de Abiezer. Gedeón estaba limpiando el trigo a escondidas, en el lugar donde se pisaba la uva para hacer el vino. Gedeón estaba ahí para poder esconder el trigo rápidamente de los madianitas. El ángel del Señor se apareció ante Gedeón y le dijo: que el Señor esté contigo, buen guerrero. Gedeón dijo: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, entonces ¿por qué tenemos tantos problemas? Sabemos que Él hizo milagros en favor de nuestros antepasados. Ellos contaron que el Señor los sacó de Egipto, pero el Señor nos ha abandonado y ha permitido que los madianitas nos opriman. El Señor miró a Gedeón y le dijo: usa tu fuerza y libera al pueblo de Israel del poder de los madianitas. Yo te envío a que los salves. Y Gedeón respondió: perdón, Señor, pero ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más débil de todas las familias de Manasés y yo soy el más joven de todos. El Señor le dijo: pero yo estaré contigo. Podrás derrotar a los madianitas como si estuvieras peleando contra un solo hombre. Respondió Gedeón: si en realidad estás a mi favor, entonces muéstrame una señal para saber que en verdad tú eres quien ha hablado conmigo. Te ruego que me esperes aquí y que no te muevas hasta que yo regrese. Voy a traer mi ofrenda para ponerla frente a ti. El Señor respondió: esperaré aquí hasta que regreses. Entonces Gedeón entró a la casa, preparó un cabrito en agua hirviendo, también preparó pan sin levadura con 20 kilos de harina. Luego puso la carne en la canasta y echó el caldo en una olla. Gedeón sacó toda esta comida y se la presentó bajo el roble. El ángel de Dios le dijo:
Pon la carne y el pan sin levadura encima de esa roca y derrama el caldo. Gedeón hizo lo que se le ordenó. El ángel del Señor tenía un bastón, y tocó la carne y el pan con su punta, y enseguida salió fuego de la roca. La carne y el pan se quemaron por completo, y el ángel del Señor desapareció. Entonces Gedeón entendió que había estado hablando con el ángel del Señor y gritó fuertemente: Señor Dios, he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo: cálmate, no tengas miedo, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó un altar para el Señor en ese preciso lugar. Gedeón llamó el altar El Señor es la paz. Ese altar todavía se encuentra en la ciudad de Ofra, la que es donde vive la familia de Abiezer. Gedeón destruye el altar de Baal. Esa misma noche el Señor le habló a Gedeón y le dijo: toma el toro más grande y fuerte que tenga tu papá, que ese toro sea de 7 años de edad. Lleva el toro hasta el altar de tu papá, que tu papá tiene para Baal, y derrúmbalo con él. Derrumba también el poste que está junto al altar, porque ese poste es de la diosa Será. Luego construye allí un altar apropiado para el Señor tu Dios. Mata al toro y haz una hoguera para que la madera del poste que derrumbaste. Con esa madera, quema allí al toro y ofrécelo como sacrificio para el Señor. Gedeón llamó a 10 de sus hombres para que le ayudaran a hacer lo que el Señor le había mandado. Sin embargo, Gedeón tenía miedo de lo que viera su familia o la gente del pueblo, así que lo hizo durante la noche en lugar de durante el día. A la mañana siguiente la gente se sorprendió mucho cuando vio que el altar de Baal y el poste de Aserá que estaban al lado habían sido destruidos. Todos vieron además el toro que había sido ofrecido sobre el nuevo altar edificado. Todos se preguntaban entre sí: ¿quién pudo haber hecho esto? Luego de mucho buscar y preguntar, alguien dijo que Gedeón, el hijo de Joás, lo había hecho. Entonces algunos hombres del pueblo se acercaron a Joás y le dijeron: tu hijo destruyó el altar de Baal y el poste de Aserá que estaba al lado. Trae a tu hijo porque tiene que morir. Entonces Joás les dijo a los que estaban allí: ¿van a defender a Baal y a pelear a favor de él? ¿Van a rescatarlo? Si alguien está a favor de Baal, que muera antes del amanecer. Si Baal es un dios de verdad, que él mismo se defienda, porque alguien ha destruido su altar. Joás dijo: si destruyó Gedeón el altar de Baal, entonces que Baal se enfrente con él. Y ese mismo día Joás le dio otro hombre a su hijo, otro nombre, y lo llamó Jerubbaal. Gedeón derrota a los madianitas. Los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente se reunieron, cruzaron el río Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Pero el espíritu del Señor entró en Gedeón y le dio mucho poder. Gedeón tocó una trompeta para llamar a los del grupo de Abiezer. También envió mensajeros por todas partes para que llamaran a las tribus de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí. A todos los mandó llamar para que se reunieran con él y pelearan juntos. Luego Gedeón le dijo a Dios: tú dijiste que me ayudarías a salvar al pueblo de Israel. Dame una prueba. Voy a poner la piel de una oveja en el piso donde se trilla el trigo. Si por la mañana la piel de oveja está mojada, pero el suelo está seco, sabré que me usarás para salvar al pueblo de Israel, tal como lo habías dicho. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Gedeón se levantó temprano al día siguiente y escurrió la piel de la oveja. Con lo que escurrió la piel, llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios: no te enojes conmigo y déjame pedirte solo una cosa más. Déjame hacer otra prueba con la piel de oveja. Esta vez, que la piel de oveja quede seca y que el suelo amanezca mojado del rocío. Esa noche, Dios así lo hizo. La piel amaneció seca, pero el suelo amaneció mojado por el rocío. Jueces capítulo 7. Muy temprano, Jerubbaal, o sea Gedeón, y sus hombres armaron su campamento a orillas del río Jorad. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: te voy a ayudar a derrotar a los madianitas, pero tienes muchos hombres en tu ejército y no quiero que los israelitas me olviden y crean que ellos solo se han salvado. Así que llama a tus hombres y dígales: el que tenga miedo se puede ir y volver a su casa. Y se fueron 22,000 hombres, pero todavía quedaron 10,000. Y el Señor le dijo a Gedeón: todavía son muchos hombres, llévalos a tomar agua, y allí les haré una prueba. Si yo digo: este hombre irá contigo, entonces ese hombre irá. Pero si digo: este hombre no irá, entonces ese hombre no irá. Entonces Gedeón llevó a sus hombres a tomar agua.
Allí el Señor dijo: separa a tus hombres en 2 grupos así. Arma un grupo con los que beban el agua en sus manos lamiendo como un perro, y arma el otro grupo con los que se arrodillen para beber. Solo 3,000 hombres bebieron el agua con las manos. Solo 300 hombres, bebieron el agua con las manos. Todos los demás se arrodillaron para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que bebieron con las manos es suficiente para salvarte. Haré que derrotes a los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. Gedeón envió a los otros hombres a su casa y se quedó solo con los 300 hombres, además del armamento y las trompetas de los que se fueron. Los madianitas estaban acampando en el valle más bajo del campamento de Gedeón. Wow, tremenda historia. Punto 8 o octava clave dice: clamar al Señor pidiendo ayuda. Esa es la octava clave para ser útil a Dios. El pueblo de Dios se había metido en problemas una vez más. Había hecho lo que ofende al Señor. Como resultado, fue oprimido y empobrecido en gran manera. Para ellos, el momento de cambio llegó como a menudo nos llega a nosotros cuando clamaron al Señor pidiendo ayuda. Estoy tremendamente agradecido por todas las veces que Dios ha respondido mi clamor pidiendo ayuda. Qué bueno que sabemos que cuando pedimos ayuda, el Señor nos responde. Novena clave para ser útil a Dios: saber que Dios está contigo. Dios exaltó al Gedeón. El Señor está contigo, guerrero valiente, le dijo. Y Gedeón respondió: pero Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil en Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Versículo 15. Entonces el Señor le manifestó: yo estaré contigo. Jesús ha prometido que estará contigo siempre hasta el fin del mundo, como lo dice en Mateo 28:20. Décima clave para servir o ser útil a Dios es conocer tus debilidades. Gedeón es otro ejemplo de Dios usando vasijas agrietadas. Gedeón preguntó: ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil en Manasés y yo soy el más insignificante en mi familia. Jueces 6:15. A menudo siento que Dios no puede usarme debido a mis debilidades. Sin embargo, Dios a veces trabaja mejor a través de nuestras debilidades que de nuestras fortalezas. Personalmente, las palabras del apóstol Pablo me dan un gran consuelo. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, dice el apóstol Pablo, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso lo dice en segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. La 11ª clave para ser útil a Dios es obedecer a Dios sin temor. Gedeón hizo lo que el Señor le había ordenado. Incluso arriesgó su vida. Me doy cuenta de que a menudo soy tímido frente a la oposición. Sin embargo, la oposición que enfrentamos no es nada comparada con lo que Gedeón y ciertamente Jesús enfrentaron. Como dice Joyce Meyer, cuando el temor toque a tu puerta, deja que la fe conteste. 12ª clave: estar seguro de Dios. El secreto del poder de Gedeón fue estar poseído por el Espíritu del Señor, como dice en el versículo 34. No confíes en ti mismo, confía en Dios. Dios no necesita grandes números. En realidad, le aseguró a Gedeón: tienes demasiada gente. Dios no quería que la gente pensara que se había salvado por su propia fuerza, así que redujo los números de 32,000 que eran los hombres a 300. Eso lo leímos en los versículos 1 al 7. Para vencer una nación transformada, para ver una nación transformada, no necesitamos grandes números, solo necesitamos el poder del Espíritu Santo. Si confías en Dios, Él puede trabajar a través de ti, como lo hizo con Gedeón. Entonces vamos a orar. Señor, si voy a cumplir el llamado que me has dado, necesito tu Espíritu Santo. Ay, Señor, realmente lo necesito para poder cumplir el llamado de transformar el lugar donde me has puesto, la ciudad donde estoy y la nación en la que vivo. Te pido que hoy envíes tu Espíritu Santo sobre mí. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestras vidas. Rebósanos, dirígenos, confiamos en ti.
en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade lo siguiente. Jueces capítulo 6. Ella toma ese texto de referencia. Dice, puedo identificarme con Gedeón, pues era temeroso, vacilante e inseguro, lo que lo hace todavía más héroe para mí. Esto demuestra lo valiente que fue al ir contra todos. Además tuvo la sensatez de cerciorarse de haberlo entendido bien. Si vas a hacer algo radical, necesitas saber que has escuchado bien a Dios. Una vez que Gedeón estuvo seguro de que era la voluntad de Dios, no hubo manera de detenerlo. Bueno, espero que este devocional te haya dado esas 12 claves para ser útil a Dios y que puedas seguirlas para poder servirle al Señor y cumplir los propósitos que Él ha establecido para nosotros. Recordemos que este devocional lo escribió el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y que la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.